Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Dios tenemos el tiempo y los recursos para poder conectarnos a través de las redes sociales. Y es por ese motivo que debemos estar agradecidos todo el tiempo. Les quiero invitar a que podamos elevar una oración a nuestro Señor en ese momento. Ahí en donde usted se encuentre, puede cerrar sus ojos para que podamos dar comienzo con el servicio de esta noche. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito seas, Padre Santo, tú que estás ahí en los cielos, Señor, y que puedes, Señor, ver todo y conoces a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que en esta tarde derrames bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, tanto aquellos que escucharán este mensaje, como aquellos, Señor, que por algún motivo se han apartado de ti o no han tenido, Señor, un encuentro adecuado contigo por diferentes razones, no han encontrado la guía correcta y eso no les ha permitido conocerte, no les ha permitido tener un adoctrinamiento correcto. Te pido por estas almas que aún, Señor, se mantienen apartadas de ti, por aquellas familias en las que hay todavía personas inconversas que aún no han aceptado la salvación que tú les ofreces. Te pido, Padre, porque algunos, Señor, esto es lo que han estado pensando desde hace mucho tiempo y no logran, Señor, ver todavía un cambio en sus familiares o amigos. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos en este esfuerzo que hacen, tal vez ahí, Señor, en lo oculto, clamando para que pueda haber una oportunidad de salvación para sus seres queridos. Te pido también por la familia de nuestros hermanos que no falte, Señor, el recurso en sus hogares. Derrama grandes bendiciones para que ellos puedan, Señor, seguir sosteniendo a sus familias. Que no falte, Señor, la provisión diaria. Que no falte la salud en la vida de ninguno, Señor. Te lo pido, Señor. Y te pido también que ayudes a nuestros hermanos a poder, Padre nuestro, en esta tarde, estar plenamente centrados en el mensaje que más adelante será expuesto, para que puedan aprovechar, Señor, este mensaje y hacerlo, Señor, parte de sus vidas. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos muchas gracias, Señor. Dirige, Señor, a nuestro pastor que trae la palabra más adelante y que por medio de él, Señor, úsalo como un instrumento para que tu mensaje, tu palabra, Señor, sea lleno de poder y sabiduría hacia nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Les invito a continuación a buscar en sus Biblias el Salmo número 8. Salmo número 8 que se encuentra en sus Sagradas Escrituras, hermanos. Gloria sea a nuestro Señor. Salmo número 8. Si por algún motivo usted no cuenta con su Biblia a la mano, yo puedo proyectar esta lectura aquí en pantalla. Gloria sea a nuestro Dios. Salmos número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Así, hermanos, les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 5, después del cual estaré dejando lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta noche. Himno número 5. Gloria a nuestro Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en la cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder
y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La gloria siempre sea a nuestro Señor, hermanos. Así dejo lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí poder saludarles a cada uno de ustedes, deseoso de que sean bendecidos y que el Señor haya guardado sus vidas durante el transcurso de esta semana. Sé que la fidelidad de Dios es grande a nuestra vida y en grande manera sus misericordias se renuevan siempre para con nosotros. Bien, hermanos, quiero invitarles en esta noche a que meditemos en la palabra de nuestro Dios, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 8. Voy a invitarle a que busquen sus Sagradas Escrituras juntamente conmigo esta porción de la palabra de Dios para posteriormente estar unos momentos en oración y pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas en esta hermosa noche. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 8. La palabra de nuestro Dios dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y léalo juntamente conmigo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual agradables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y que el creyente en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos, hermanos, a orar y a pedirle al Señor que Él sea con nosotros en esta hermosa noche y que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ahora, Señor, que nos disponemos a meditar en tu palabra, te rogamos que nos permitas, Señor, el entendimiento necesario y que pueda, Señor, tu palabra ser penetrante en nuestra vida y hallar cabida en nuestro corazón, de manera que lo que escuchemos, Señor, podamos retenerlo, y no solamente retenerlo, sino ponerlo por práctica con tu ayuda, Señor. En tus manos estamos y te ruego, Señor, que nos hables y bendigas nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y siempre, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a considerar en esta hermosa noche un tema que lleva por título Crecimiento y edificación en Cristo. Amén. Crecer espiritualmente, hermanos, es un requisito, un imperativo,
una urgencia en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. 3 acciones son indispensables para poder crecer en los caminos del Señor. Y son los que me gustaría que en esta noche consideráramos. Estos 3 requisitos o aspectos, acciones que son indispensables realizar para poder crecer en los caminos del Señor. La primera, desechar lo malo. Lo segundo, alimentarnos de la palabra. Y por último, contribuir a la edificación de nuestras congregaciones. Todos conocemos, hermanos, las piedras, y hay de todas formas y de muchos tipos. Pero, ¿alguna vez ha visto usted una piedra viva? Definitivamente es en un sentido figurado que se utiliza esta imagen en el pasaje bíblico que hemos dado lectura para enseñarnos lecciones muy importantes. En esta ocasión se hace evidente el valor de todas las piedras vivas juntas. Por sí solas no representan gran cosa, pero cada una en el lugar que le corresponde hacen un hermoso edificio, dice la palabra de Dios. Para que lleguemos a ser útiles en el lugar que nos toca ocupar en esta casa espiritual, tenemos que crecer y madurar para que podamos obtener la solidez y estatura que se requiere. Este proceso, hermanos, inicia desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo y terminará hasta el día en que Él venga por su amada iglesia. Les decía que vamos a considerar 3 acciones que son necesarias para poder crecer en los caminos del Señor. Nuestro tema, hermanos, recuerden, crecimiento y edificación en Cristo. La vida del creyente, hermanos, está en constante o debiera estar en constante crecimiento en los caminos de Dios. El Señor no nos ha llamado para ocupar solamente un lugar o una banca en nuestras congregaciones. Dios nos ha llamado para crecer, para capacitarnos, para poder llevar fruto para Dios. Y es necesario, hermanos, que consideremos lo que en este pasaje de la palabra de Dios, en la carta que escribe el apóstol Pedro, nos sugiere la palabra que realicemos para poder crecer en nuestro Dios Todopoderoso. Lo primero, hermanos, o el primer paso para poder crecer, dice desde el versículo 1 del capítulo 2 que dimos lectura: desechando pues toda malicia, y posteriormente nos da una larga lista. El primer paso, hermanos, para crecer espiritualmente es con lo que nuestro texto da inicio al que hemos dado lectura. La palabra desechar. El primer paso, hermanos, para crecer es desechar. Desechar, hermanos, significa excluir, menospreciar, desestimar, renunciar, arrojar. Una comparación muy adecuada tiene que ver con nuestro guardarropa o con nuestra vestimenta, nuestra ropa. Imaginémonos, hermanos, que a lo largo de toda nuestra vida nosotros estuviésemos almacenando toda la ropa que hemos utilizado desde que somos recién nacidos, que somos niños, adolescentes, jóvenes y ahora que usted es adulto. Imagínese que estuviera usted guardando toda esa ropa. Sería algo extenuante, ahora sería casi como una locura. Lo que hacemos habitualmente, hermanos, es desechar la ropa que ya no vamos a seguir utilizando o que de plano ya no nos queda por cuestión de estatura, por cuestión de grosor, por cuestión de desgaste, en cuestión a la prenda. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales cambiamos de vestimenta, ¿verdad? Y en este consejo bíblico, hermanos, es que al nacer de nuevo hay ropa que nosotros ya no podemos utilizar porque ya no va con nuestra forma de vida, hablando desde el sentido figurado. Y específicamente se nos dice cuáles son esas vestiduras que hay que desechar urgentemente. El primer paso, hermanos, para el crecimiento es desechar. Y dice el apóstol al escribir este versículo número 1 en el capítulo 2, desechando. Cuando habla, hermanos, acerca de desechar,
hacemos una comparación con respecto a los cambios que hacen en nuestra vida, lo que son la ropa. No podemos usar la ropa que usábamos cuando éramos bebés, no podemos usar la ropa que usábamos cuando éramos niños, porque ciertamente ya no nos viene. Hemos crecido, hemos cambiado físicamente. De esa misma manera, hermanos, es que este consejo bíblico haya una similitud precisamente en aquel cambio de ropa que pasa en nuestra vida. Y específicamente nos hace una sugerencia de qué es necesario que nosotros cambiemos y que también es necesario que desechemos de manera urgente. Y aquí nos da una lista, hermanos, y quiero mencionarlos. Lo primero que nos dice es que desechemos toda malicia. Es necesario que para que crezcamos, hermanos, desechemos la malicia. La malicia es la mala disposición de ánimo hacia otra persona, generalmente escondida con una apariencia engañosa. Es la primera en la lista de lo que hay que desechar. Los fariseos son un claro ejemplo en lo que nos convierte la malicia si le damos cabida en nuestra vida. Hermanos, la malicia es, o pudiera llamarse incluso, una raíz de amargura en la vida del ser humano. Es precisamente cuando hay una disposición mala de ánimo hacia otra persona, llámese odio, rencor, rencillas o algún tipo de disgusto, hermanos. Lo que nos dice el apóstol Pedro, que aquel que ha nacido en Cristo necesita desechar rotundamente la malicia de su vida. Y de esto nos pone un claro ejemplo al comentar la vida de los fariseos, hermanos. Precisamente ellos fueron hombres que fueron cegados por la malicia de su corazón, que aún conociendo y siendo maestros de la ley de Dios, tuvieron un grande rencor, resentimiento y odio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, mismo rencor y desprecio que los llevó a perseguirlo hasta su muerte, sin darse cuenta que cumplían así el propósito de Dios. Pero dentro de ellos, hermanos, había una grande malicia. El apóstol nos dice que algo que es necesario desechar para poder crecer en el Señor es precisamente la malicia. Lo segundo que nos dice en este versículo, que también es necesario que nosotros desechemos, hermanos, el engaño, el cual tiene como padre a Satanás, según Juan capítulo 8, versículo 44. Lo tercero que nos dice que es necesario que nosotros desechemos, hermanos, es la hipocresía. La hipocresía consiste, hermanos, o constituye una constante tentación a la que incluso grandes líderes cayeron ocasionalmente y por lo que tuvieron que ser reprendidos, como lo fue el caso del mismo Pedro, que ahora nos aconseja que es necesario, hermanos, que desechemos la hipocresía. Pero en Gálatas capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo precisamente reprende a la persona de Pedro, al apóstol Pedro, por haber actuado con cierta hipocresía, siendo que él de alguna manera actuaba de una forma estando con los gentiles y de otra estando con los judíos. Una prenda, hermanos, más que suele pasar en nuestra vida como cristianos y que es necesario que desechemos es esta, precisamente, la hipocresía. Y otra, hermanos, que menciona el apóstol Pedro, dice al final, después de haber dicho es necesario que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, dice también que es necesario que desechemos toda envidia. Eso, hermanos, es necesario que como personas nos desarraiguemos, nosotros desechemos, excluyamos, menospreciemos, desestimemos, arrojemos y también renunciemos a todas estas vestiduras que en algún momento han formado parte de nuestra vida. Y aquí sucede algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo cambiar de la noche a la mañana? Es verdad que hay un trasfondo espiritual en nuestra conversión y que desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, somos regenerados, somos lavados por la sangre preciosa y antes siendo injustos, ahora somos presentados justos y santos delante del Padre por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero a pesar de que nuestra santidad
es posicional, también es progresiva. Y es aquí, hermanos, cuando lo que dice el apóstol Pedro tiene grande importancia en nuestra vida. El hecho de haber aceptado a Cristo, hermanos, no quiere decir que la obra haya sido completa en la totalidad, hablando de la obra de regeneración. Hemos sido salvos, amén, desde el momento en que aceptamos a Cristo. Pero ahí es cuando nosotros analizamos lo que el apóstol Pedro dice, desechando. Hermanos, él habla acerca de un imperativo que es como una orden en nuestra vida, y si se da cuenta, este verbo, hermanos, afecta precisamente a nuestra persona. Somos nosotros los que debemos desecharlo. Sabemos, hermanos, que el Señor respeta nuestro libre albedrío, tal como lo hacía en la vida de los fariseos, hermanos. Ellos conocían la palabra, ellos eran conscientes de la palabra, pero aún así vivían una vida de apariencia, una vida a medias, tanto que el Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera tenían apariencia de piedad, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre y de muerte. Hermanos, el crecimiento es algo que puede surgir de parte del Espíritu Santo, pero solamente acontece, escuche muy bien, en aquellos que están dispuestos a dejar al Espíritu Santo de Dios obrar en su vida. Es por esa razón que el apóstol Pedro nos dice desechando. No dice y dejen que el Señor deseche de ustedes. Hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho y privilegio permitirle al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida. Él no va a hacer nada que nosotros no le permitamos en nuestra vida. Es necesario que estemos dispuestos a renunciar a toda carnalidad que hay en nosotros, hermanos, y precisamente estas que se encuentran sutilmente escondidas dentro de nosotros, como el apóstol Pedro lo dice, como lo son la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias. ¿Quién de nosotros, hermanos, en algún momento no ha sentido envidia? ¿Quién de nosotros en algún momento quizá ha actuado hipócritamente o ha sido engañoso? De alguna manera quizá también hemos sido maliciosos. Hermanos, necesitamos más y más de la obra del Espíritu Santo. Pero para poder crecer es necesario desechar todas estas vestiduras que antes regían nuestra vieja naturaleza, el antiguo yo. Ahora, hermanos, que el Señor nos ha dado un nuevo rumbo de vida, desechemos todo esto. Permitámosle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida de una manera que Él pueda regenerarnos e implantar en nosotros cada día más el carácter de Cristo. Crecer en los caminos de Dios, crecer en nuestra congregación, crecer en la obra de Dios, hermanos, no únicamente depende del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace la obra, pero el permiso lo da usted. El permiso lo damos nosotros. Es importante y muy necesario que le manifestemos al Señor a través de nuestra oración, a través de nuestra disposición, que anhelamos que Él obre en nuestra vida. Y precisamente en este punto de anhelar es donde pasamos al siguiente paso para poder crecer. El primer paso, hermanos, es desechar, es decir, estar dispuestos, dejar al Espíritu Santo obrar, renunciar a todo lo que obstaculiza la obra del Señor. El segundo paso, hermanos, para poder crecer, precisamente es desear. La palabra del Señor nos dice en el versículo 2, y voy a darle lectura una vez más, capítulo 2, versículo 2 de la primera carta de Pedro, que dimos lectura desde el principio. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra nos dice, hermanos, desead como niños recién nacidos. El primer verbo, hermanos, fue desechar. El segundo que nos presenta el apóstol Pedro es desear. Si hay un ejemplo, hermanos, que nos muestre lo que es desear, es el de un niño recién nacido. No se puede pasar por alto el llanto de un bebé cuando tiene hambre o cuando tiene sed, ya que es la única manera en que ellos encuentran
de poder manifestar su necesidad, su deseo. Esta palabra, hermanos, desear, en este contexto, habla de un anhelo intenso. Hay que desear fervientemente aquello que nos hará crecer espiritualmente. De otra manera, nos quedaremos, hermanos, estancados e incluso corremos el riesgo de retroceder en la vida cristiana. Lo que tenemos que hacer entonces es examinar nuestro corazón para saber si lo que hay, hermanos, dentro de nosotros es ese anhelo que nos ayude a encontrar en la palabra del Señor el crecimiento que Él ha garantizado para nuestra vida. Si nosotros, hermanos, analizamos nuestro corazón y lo que encontramos es indiferencia, apatía, pereza o frialdad, tendremos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, hermanos, que Él avive ese deseo en nuestro corazón. Lo que nunca debemos dejar de desear, dice el apóstol Pedro, es la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios, hermanos, es ese alimento al cual el apóstol Pedro alude en estos versículos. La expresión no adulterada significa pura, es decir, sin mezcla de ninguna clase. Este es un principio muy sencillo, hermanos. Una buena alimentación contribuye al sano crecimiento de una persona. De igual forma, la alimentación espiritual es necesaria para el crecimiento del cristiano. Si un niño deja de crecer, los padres se alarman y se dan cuenta de que algo está mal. Lo normal es que el proceso se dé naturalmente. Si todo está bien, lo mismo sucede con el creyente. Se espera que su crecimiento suceda con el pasar del tiempo. Las palabras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que hemos dado lectura, nos exhortan entonces, hermanos, a ingerir leche no adulterada. Hoy en día abundan enseñanzas que no son más que chucherías, que lo único que hacen es entretener a los niños, a los creyentes en la fe. Lo más peligroso de este supuesto alimento espiritual, hermanos, es la mezcla de palabras con otras enseñanzas disfrazadas, pero que no son otra cosa más que doctrinas de hombres que utilizan para engañar y infiltrar las doctrinas erróneas y artimañas del error. El segundo paso para poder crecer, hermanos, es precisamente desear. ¿Desear qué? La palabra del Señor. Y quizás suene muy trillado y redundante, hermanos, pero la palabra es la que produce en nosotros el crecimiento. Y si usted siente que se ha estancado, si usted siente que ya no está creciendo, debería tomarse un momento para escudriñar su corazón y mirar si hay aún ese deseo por escudriñar la palabra, si hay aún ese deseo por leer la palabra, si hay aún ese deseo por aprender de la palabra. La palabra, hermanos, surge como una respuesta alimenticia tal cual la presenta el apóstol Pedro, no solamente idónea, sino primordial en nuestra vida. Es necesario que como creyentes reconozcamos, hermanos, e identifiquemos que la fuente de nuestro crecimiento es la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, escudriñad las palabras, la escritura, porque en ella hallaréis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, hermanos, también dice que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para edificarnos. La palabra, hermanos, puede suplir en nosotros esa necesidad de crecimiento en nuestra vida. Si usted anhela, hermanos, no vivir estancado, no vivir solamente como oyente, sino participar dentro de la casa del Señor, participar, como la palabra dice, como una piedra que pueda contribuir edificación dentro de la iglesia. Si desea usted estar ocupado en la obra de Dios y contribuir, es necesario que amemos la palabra de Dios. Es el medio de nuestro crecimiento, es la raíz de nuestro crecimiento, hermanos. No solamente que desechemos y permitamos al Espíritu Santo orar, sino que nos llenemos cada día más de la palabra del Señor. Tomemos esto muy en cuenta, hermanos. Es importante que en nuestro diario vivir haya un tiempo exclusivo
para escudriñar la palabra de nuestro Dios es necesario y de gran importancia para nuestra vida. Como dijéramos en aquel corito que entonaban o que entonan los niños: si no lees tu Biblia y no oras cada día, tú no crecerás, y tú no crecerás, y tú no crecerás. Pero si tú lees tu Biblia y oras cada día, tú crecerás. Hermanos, aunque es un corito tan corto, tan sencillo, nos recuerda una verdad contundente y muy necesaria en nuestra vida. La palabra de Dios produce grande crecimiento en nosotros. Amemos la palabra de Dios, hermanos. Amemos la sana doctrina. No nos dejemos endulzar el oído por corrientes de pensamiento humanistas que hoy en día se han levantado para elogiar al hombre y hacerle creer que lo único que importa es su felicidad y no importa el costo ni el rumbo. La palabra del Señor, hermanos, promete grande crecimiento y promesa a nuestra vida. Ella es efectiva para ayudarnos a crecer en los caminos de Dios. Y por último, hermanos, el tercer paso para poder crecer es edificar. El primero es desechar, el segundo es desear y el tercero, hermanos, es edificar. Al arrepentirnos, hermanos, del mal y del pecado que nosotros habíamos cometido y declarar con fe que Jesucristo murió y resucitó, y al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida, fuimos constituidos por Dios como piedras vivas. Con ello obtuvimos, el perdón del Padre y pasamos a formar parte de la iglesia, el templo de Dios viviente. Jesús es quien da el soporte a todo el edificio espiritual. Él es la roca, la principal piedra del ángulo. Y cada uno de los que hemos sido redimidos y lavados con su sangre preciosa, nos hemos constituido en piedras vivas. Ahora bien, debemos pasar, hermanos, por el proceso en el cual seremos preparados para ocupar el lugar que nos corresponde en su casa. No solo como la habitación donde mora el Espíritu Santo de Dios, sino también ejecutando los dones que Él nos dio para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Ay de las piedras, hermanos, de tropiezo. Si no desechamos de nuestra vida lo que desagrada al Señor, en vez de construir, seremos instrumentos que obstaculicen en las otras piedras vivas que sirvan a nuestro Señor Jesucristo en el edificio de Dios que es la iglesia. No somos piedras solitarias ni aisladas, somos parte de un todo. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, se tiene que dar en ese entorno dispuesto para el servicio de Dios. Una de las mentiras del enemigo, el cual no quiere que avancemos, es que podemos edificarnos solos. Esto, hermanos, es imposible. El plan divino es que nos edifiquemos unos a otros en el Señor. No perdamos de vista, hermanos, que en la iglesia es en donde Dios nos puso y hemos sido llamados para trabajar y edificar. El Señor ha dicho: todo pámpano que en mí no lleva fruto, hermanos, es desechado. Es necesario que sirvamos, que trabajemos, que edifiquemos, y no podemos hacerlo solos. El Señor nos ha constituido un cuerpo, nos ha constituido un organismo, nos ha constituido, hermanos, una familia en el Señor. Y para eso el Señor ha levantado congregaciones en donde nosotros tenemos un lugar para trabajar, para servir al Señor. Y si nosotros deseamos crecer, hermanos, no solamente es necesario desechar y desear, sino también edificar. Y muchos hemos cumplido los dos primeros pasos. Hemos desechado de nuestra vida y hemos aceptado que el Espíritu Santo realice esa obra regeneradora en nuestra vida. Estamos deseando aprender más de su palabra, cual niños que desean esa leche no adulterada. Pero muchos, hermanos, se han detenido cuando llega el momento de trabajar, de participar,
porque pensamos en nuestras limitaciones, porque pensamos, hermanos, precisamente en lo que no podemos hacer, porque pensamos en que no somos aptos, cuando el Señor Jesucristo nos ha llamado a servir y a trabajar para Él, hermanos. Si usted desea crecer, si usted desea poder caminar en el camino que el Señor nos ha llamado de crecimiento, es necesario que esté dispuesto a trabajar por el Señor. Es necesario, hermanos, que dispongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo lo que sea necesario para poder servir al Señor. Hermanos, nuestras sociedades necesitan líderes, de varones, de damas, aún, hermanos, en el ministerio infantil y posteriormente con los jóvenes. Hay mucho por qué trabajar, hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hermanos, basta con solamente llegar el domingo a la casa del Señor y pasar nuestra mirada por ese santuario del Señor para mirar que hay múltiples necesidades en medio de nuestra congregación, pero aún seguimos cómodos en nuestro lugar. Y el Señor nos dice que si queremos crecer, que si queremos agradarle, no solamente debemos desechar de nuestra vida lo que es malo, no solamente debemos desear aprender de su palabra, sino también, si queremos crecer, tenemos, hermanos, que trabajar para el Señor, tenemos que edificar en medio de su iglesia. Nuestra vida tiene que ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y en utilidad, hermanos, no solamente quiere decir a los que predican, a los que enseñan, a los que evangelizan, sino también a los que trabajan, aquellos que trabajan el talento, aquellos que trabajan en la obra de Dios, en la limpieza, en el ornato, en el aseo, en todas y cada una de las áreas, en la vida espiritual. Muchos, hermanos, ya no pueden trabajar en el talento, pero oran para que el Señor siga despertando corazones de hermanos que deseen trabajar y decir: Señor, aquí están mis manos. Gracias a Dios, hermanos, estamos superando paso a paso esta pandemia y yo estoy seguro que pronto, con la ayuda del Señor, podremos trabajar más de lleno en nuestra iglesia y que el Señor nos ayude y nos ponga ese deseo, hermanos, no solamente de aprender de su palabra, sino disponer nuestra vida para trabajar en su obra. Hay muchas necesidades y los que hemos sido llamados a trabajar somos usted y yo, porque somos un cuerpo y todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo está responsabilizado, hermanos, de trabajar en la edificación de la iglesia. Y es mi deber decirle que Cristo espera de usted, amado hermano, que crezca y trabaje en medio de la congregación donde Dios le ha plantado. No necesita un liderazgo, no necesita un cargo, un nombramiento oficial para trabajar para Dios, hermanos. Hay muchas áreas para trabajar y servir a nuestro Señor que necesitan ser suplidas en medio de nuestras congregaciones. El Señor está buscando corazones dispuestos, aún como en el tiempo de Isaías, cuando él pudo decir: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, digámosle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es necesario, hermanos, es importante. A manera de conclusión, hermanos, el primer paso para crecer espiritualmente es desechar todo lo que nos estorba. El segundo paso para crecer espiritualmente es desear la palabra como un alimento diario en nuestra vida. Y el tercer paso para crecer espiritualmente es edificar y ser edificados en nuestra casa espiritual, que es la iglesia donde Dios nos ha plantado y nos permite crecer. Oremos en esta noche, hermanos, pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él nos permita ser bendición en el lugar donde Él nos ha puesto, que Él nos fortalezca y nos llene de su gracia, sobre todo, que ponga a la disposición en nuestro corazón de servirle. Es necesario, hermanos, que trabajemos para el Señor. Cristo viene por una iglesia que se encuentra y que debiera encontrarse trabajando para el Señor. Hay mucho que hacer, amados hermanos. Oremos al Señor y pidámosle que Él sea quien nos ayude en esta hermosa noche. Padre,
En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres quien pone el querer como el hacer. Te rogamos, Señor, que hagas nacer siempre en nosotros el deseo de agradarte y hacer tu voluntad. Señor, queremos crecer. Por lo cual en esta noche una vez más te externamos, Señor, el deseo en nosotros que hay por desechar toda nuestra carnalidad, toda obra que pudiera surgir en nosotros, como tu palabra nos invita, Señor, a desechar toda malicia, todo engaño, toda envidia, Señor, toda perversidad que pudiera haber en nuestra vida. Espíritu Santo, tú que nos conoces, tú que escudriñas nuestro corazón, te rogamos, Señor, que puedas quitar de nuestra vida todo lo que estorba, todo lo que obstaculiza el mover y el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también te rogamos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo ferviente, ese deseo ardiente, Señor, por tu palabra, por aprender más de ella, Señor, que cada día podamos disponer un tiempo específico para leer y para poder escudriñar tu palabra. Que seas tú, Señor, quien siempre nos ayude, que seas tú, Señor, quien siempre nos dirija en todas las cosas, y que tu poder sea glorificado en nuestra vida. Pero también, Señor, no solamente anhelamos tener ese deseo, Señor, de tu palabra, sino también el deseo del servicio y la disposición en nuestra vida para trabajar para ti, Señor, para poder trabajar en nuestras congregaciones, para poder, Señor, colaborar de manera activa dentro de nuestras iglesias, de manera que seamos edificación y bendición para otros. Pero también, Señor, que seamos nosotros edificados por medio del trabajo, por medio del servicio. Yo te ruego, Señor, que tú instes nuestro corazón cada día a anhelar ese compromiso continuo, Señor, por tu palabra, por tu servicio, por el amor en tu casa, Señor. Ayúdanos a amarte y a darte lo mejor de nuestra vida. Queremos crecer en ti, Señor. Queremos nosotros darte lo mejor de nuestra vida, y para eso te necesitamos, Señor. Reconocemos la grande necesidad que hay en nuestra vida de ti, Señor. En tus manos estamos, bendito Dios. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer para ti, Señor. Transfórmanos cada día más y más. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Y después de haber meditado en la palabra del Señor, después de haber cantado, leído en la palabra, yo sé que ahora hay un desafío grande en nuestra vida, el continuar creciendo. Si quizá a través de esta reflexión usted ha podido identificar en qué etapa se ha detenido usted en su crecimiento, pídale al Señor, como hemos orado, que le ayude a poder seguir creciendo. Recuerde que Cristo viene por una iglesia que se encuentre trabajando y produciendo fruto para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos en esta noche, no sin antes recordarles que el día de mañana a las 11 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical por medio de esta misma página, y también, hermanos, a las 5 de la tarde, primeramente nuestro Señor, estaremos en la casa de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo y glorioso nombre. Yo le invito a que usted no falte, que no se pierda la oportunidad de que juntos adoremos el nombre del Señor. Y vamos, hermanos, a orar en esta noche para despedirnos, y dando gracias también al Señor porque Él ha guardado y porque Él ha cuidado de la vida de nuestro pastor durante el transcurso de esta semana. Y sigamos orando por Él, hermanos. Sigamos orando por la vida de nuestro pastor, no solamente por su salida, sino sabemos que el Señor lo guarda siempre, pero nuestras oraciones son también muestra de nuestro afecto y compromiso para con Dios y la vida de nuestro pastor. Oremos, hermanos, para despedirnos, y démosle gracias al Señor por la vida de nuestro pastor, y también porque el Señor lo guarde en su entrada y en su salida, como hemos pedido también la semana pasada. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta noche, agradecidos por este tiempo, Señor, donde hemos podido alabarte y glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu divina misericordia. Señor, yo te ruego en esta hermosa hora, Señor, de la noche, que tú seas con cada uno de nosotros. Señor, de manera especial queremos pedirte por la vida de nuestro pastor. Está de regreso, Señor, ya
En unas horas más estará de regreso para la ciudad de Mérida. Y te rogamos, Señor, que tú lo guardes, que tú seas con él. Gracias por esta semana en que lo has cuidado, Señor, esta semana en que tu misericordia se ha manifestado sobre su vida. Te rogamos que lo traigas con bien, Señor, y que nos permitas también el día de mañana poder reunirnos para adorar y glorificar tu santo y dulce nombre, unánime, Señor, glorificándote como solo tú lo mereces, Padre bendito. Que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Gracias, buen Dios, gracias por tus misericordias, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor, en nuestra vida. Te ruego que seas con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Bendice, Señor, a tu pueblo y gracias por este tiempo tan especial en el cual nos has permitido adorarte, Señor. Sé en el hogar de cada uno de mis hermanos y nos despedimos solamente, Señor, de este tiempo, mas nunca de tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche y siga siendo con ustedes en sus hogares y en sus vidas. Que el Señor les bendiga.